Buenas tardes, mi nombre es Ariel Melín, trabajo en la chacra experimental de Pazman, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario, y en esta oportunidad, invitados por la gente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna y el productor de la zona, Ronaldo, digamos, me invitan a participar en esta jornada, en la cual le vamos a hablar del cultivo de sorgo, específicamente de los sorgos forrajeros, su aprovechamiento en los sistemas productivos reales. Como para ir estableciendo un orden, digamos, en esta hoja de ruta vamos a dar un marco ambiental que consideramos de utilidad en cuanto a lo que se refiere al cultivo, el valor que tiene el cultivo dentro de nuestros sistemas productivos zonales, y después ya irnos bien de lleno a los puntos claves en lo que son los sorgos forrajeros, desarrollo del cultivo, sistema de pastoreo, digamos, que es lo que estamos evaluando, lo que estuvimos evaluando estos años, manejo de estos sistemas de pastoreo, producción animal, y por último, dos ejemplos locales, con experiencias locales y con datos, digamos, de ensayos locales, en lo que son los forrajeros de alta calidad, o los forrajeros modernos, específicamente aquellos que cargan azúcar y que tienen alguna concentración de mayor digestibilidad en su calidad. Digamos, al observar este mapa en Argentina, digamos, sorgo podríamos hacer desde prácticamente el sur de la provincia de Buenos Aires, Valle Inferior, desde los 39 grados, hasta el norte de nuestro país. En esa amplitud territorial es donde los ubicamos, o se puede ubicar el cultivo de sorgo. Con respecto al periodo que abarca este cultivo, en qué estación, digamos, es primavera, estival, otoñal. En forrajeros, una de las cosas que les vamos a remarcar es la fecha de siembra, que es, dentro de todo lo que se llama sorgo, es la variedad o el tipo de sorgo que primero tratamos de implantar, por algunas cuestiones técnicas y lógicas, que es para el primer aprovechamiento, y tiene una utilidad hasta la primera helada, que en nuestra zona, el sudoeste, esto va cambiando de zona, pero generalmente es hasta mediados de abril, que ahí detiene el crecimiento, así que prácticamente tiene un periodo de aprovechamiento, esto es un punto importante a saber, de 150 días en esta estación primavero, estival y otoño, que presentan para los sistemas ganaderos. Y desde el punto de vista, ya mirando en nuestra región, o en la región, digamos, mirando las precipitaciones, el forrajero, los tipos de sorgo forrajeros, son estos variedades, digamos, que toleran bien las bajas precipitaciones, digamos, son los más resistentes a ambientes más marginales, principalmente por sus requerimientos, que son un poco inferior a lo que son los graníferos o los sorgos doble propósito. Así que lo que son forrajeros, azucarados o sileros, los podemos ubicar en las isoietas de 300 milímetros, donde hemos tenido buenos logros en algunos veranos, con precipitaciones hasta de 250 milímetros. Una vez que logramos el cultivo, la verdad que es una herramienta forrajera de suma utilidad. Digamos, desde el punto de vista, esto nos gusta mostrarlo, porque desde el punto de vista de un desarrollo sustentable, un sistema que promovemos, económicamente son sorgos, son verdeos de bajo costo principalmente porque se diluyen estos costos directos de implantación porque producen mucho forraje, ¿verdad? Entonces ahí donde realmente se bajan los costos en este tipo de cultivos que son los forrajeros. Desde el punto de vista social, tiene una relación directa con la ganadería,
y esta relación directa con la ganadería es la que genera mayor mano de obra, mayor movimiento, tanto de personal como de asignación de personas por hectárea. Y desde el punto de vista ambiental, el cultivo de sorgo está en relación directa con la vieja agronomía. Digamos, no tiene prácticamente eventos genéticamente modificados y nos hace pensar a la vieja agronomía, digamos, al tener en cuenta el antecesor, al tener en cuenta la fecha de siembra, al tener en cuenta parámetros o herramientas agronómicas para poder lograrlo y tener éxito con él. Muchas cuestiones de manejo. Entonces esto hacen que es un cultivo de verano de gran aporte de carbono, ya vamos a ver alguna transparencia, donde eventualmente tiene alta carga, digamos, de sustentabilidad en su uso. Primer valor, digamos, tenemos todas estas imágenes que acá estoy mostrando, tenemos sorgos graníferos, sorgos doble propósito, sorgos azucarados, sileros. Ese es el primer valor que tiene el sorgo, la diversidad de tipos de sorgo que hoy cuenta el productor o que contamos en los sistemas productivos mixtos y ganaderos. Su segundo valor, que por eso tiene tanto uso, principalmente en forrajeros, es su estabilidad productiva. Todos los años, ya sea a pesar de su variabilidad ambiental que hay entre años que tenemos o que hemos evaluado, siempre presenta buena producción de forraje por hectárea. Y vuelvo, principalmente los forrajeros, que son aquellos materiales que soportan más condiciones adversas, principalmente en lo que son los sistemas ganaderos. Así que esto es importante recalcarlo y tenerlo en cuenta a la hora de elegirlo como recurso forrajero. Un tercer valor es la complementariedad que tiene el sorgo en lo que es el sistema agua, suelo y rotación. Tiene un uso eficiente del agua con respecto a otros cultivos superior. Por ejemplo, en esta gráfica se muestra cuántos kilos de materia seca por milímetro aportado, digamos, puede llegar a producir un sorgo. En un ejemplo con precipitaciones de 350 milímetros, desde que en el periodo de crecimiento de octubre a abril, puede producir potencialmente entre 12.600 kilos o 11.600 kilos los sorgos forrajeros, que son los que más eficientemente usan agua, y no solamente tienen esta eficiencia en el uso del agua, sino también en la eficiencia de uso de nutrientes. Son grandes aportadores de carbono al suelo, de alto volumen radicular. Es una de las cuestiones que vamos a ver en el manejo del aprovechamiento de los sorgos. Tenemos producciones de raíces, generalmente en relación directa con la biomasa aérea, que llegan a aportar hasta 4.000 kilos de biomasa radicular por hectárea, cuando un sorgo nos está dando estas producciones que les estaba comentando anteriormente, de 11.000 o 12.000 kilos de forraje. Y con rotación con la ganadería, tomando un ejemplo de un bosteo en pastoreo de sorgo, de un rodeo, es un ejemplo, ¿no? De un rodeo de 500 vacas, que son unas 500 raciones hectárea a día, con una producción de casi 4 toneladas de bosta. Esto nos está aportando al sistema aproximadamente, midiéndolo en fertilizantes, en dos fertilizantes de uso común en los sistemas, que es la urea y el fósforo, entre 90 kilos de urea y 40 kilos de fósforo, por este retorno que tiene la bosta, que es un retorno que prácticamente no lo vemos, pero sí lo tenemos medido, y eso en el sistema, en lo económico, nos está representando unos $60 por hectárea, que están ahí en el sistema aportándolo por este aprovechamiento del sorgo forrajero. Así que, como para resumir esta primera etapa,
El sorgo se fortaleció en las campañas secas, allá por el 2008-2009, en toda la región de la República Argentina, principal, digamos, y en nuestra región sudoeste también, principalmente porque se vio en este cultivo que, a pesar de esas condiciones adversas que tuvimos esos años, aportaba buena cantidad de forraje. Como vimos, es muy eficiente en el uso de los recursos, agua y nutrientes. Su principal impacto en los forrajeros tiene en esto, en la producción forrajera, para solventar baches, principalmente en la época estival, y por lo tanto genera estabilidad en los sistemas ganaderos. No lo hacen al ganadero, al productor ganadero, no lo hacen salir del sistema, tanto ni reducir carga. Eso es un dato importantísimo, y por eso que el ganadero lo tiene en cuenta generalmente su sistema. Y con alto reciclaje de nutrientes cuando estoy pastoreando. Ahora vamos a ver los sistemas de pastoreo, principalmente en un pastoreo racional e intensivo. Puntos claves a tener en cuenta tienen que ver primero 3 puntos claves como es el antecesor del lote. Podemos tener varios escenarios, pero lo que hoy nos estamos quedando es con los antecesores de avena vicia. La vicia es una forrajera que aporta buena calidad y buena cantidad de nitrógeno al suelo, y deja un suelo con muy buena estructura combinado con avena. Hoy estamos viendo que este antecesor es el que mejor se lleva con los cultivos de verano, principalmente las gramíneas, y el sorgo no escapa de ello, y el sorgo forrajero no escapa de ello. Como premisa, digamos, en forrajeros, volvemos a repetir, el adelanto de la fecha de siembra. Y la fecha de siembra generalmente va a estar acompañada de las temperaturas del suelo. No podemos sembrar con temperaturas inferiores a 15 grados, entonces este es otro punto clave a tener en cuenta a la hora de lograr un sorgo forrajero. Y otro punto clave es la profundidad de siembra. Lo que nosotros proponemos ya hace años es, en un ambiente generalmente que tenemos condiciones bastante severas en cuanto a temperatura y humedad del suelo, es buscar esa temperatura, pero además es buscar la humedad del suelo, y esto se encuentra generalmente, una vez que se siembra, entre 5, 6 y 8 centímetros de profundidad. Y lo que hemos visto y hemos evaluado, que el sorgo tiene la capacidad de elongar el primer tallo, el hipocótile, y una vez que la planta emerge, la primera hoja, el sorgo tolera muy bien y se desarrolla muy bien ante estas profundidades. Así que esta es una pregunta generalmente que se nos viene y se nos llega, es que generalmente la profundidad la hacen, o se siembra a 2 centímetros, y ahí hay grandes errores de logro del cultivo. El sorgo forrajero en el sudoeste, bueno, lo que vemos es que este es un ejemplo del año 19, donde la primavera fue bastante seca y tuvimos que esperar humedad de siembra, y recién se sembraron los forrajeros en diciembre, pero al lograrlo rápidamente, porque emerge rápidamente con condiciones de temperatura y de humedad, logramos que generalmente aporte, desarrolle y aporte gran cantidad de biomasa rápidamente. En este caso, en este ejemplo, en 30 días se lograron 1.800 kilos de forraje y se pudo entrar con ese volumen de forraje. Si uno mira las curvas de producción de los sorgos forrajeros, generalmente todos los años nos dan un primer crecimiento entre 80 y 65 kilos de forraje por hectárea, una exponencialidad en la producción de forraje de casi 180, 190 kilos, digamos, duplica a la primera, y un rebrote de 50, 60 kilos de forraje. Esta curva es típica y es cómo se comporta el sorgo forrajero. Así que uno, mirando ya el potencial del sorgo forrajero,
con datos medidos acá en el sudoeste, ve que tiene este tipo de curvas, que es muy similar a la que mostré anteriormente, con tasas de crecimiento que van entre 30, 40 y hasta 60 kilos de forraje por hectárea por día, y esto supera ampliamente si uno toma los requerimientos, en este caso, el ejemplo de 4 novillos, generalmente es lo que proponemos de carga entre 4 o 5 novillos, supera los requerimientos la mayor parte de su aprovechamiento. La producción de carne potencial sobre este modelo nos da que podemos, con un tiempo de pastoreo, como se evaluó este ensayo, de unos 80 días, con una carga de 4 novillos, nos da una producción acumulada potencial de 165 kilos de carne por hectárea. Vamos a ver más adelante que estas producciones hoy, en la actualidad, las estamos superando y podemos llegar a producir 350 kilos de carne por hectárea. ¿Qué pasa con la calidad en los sorgos forrajeros? Lo que vemos en la calidad es que el primer crecimiento tiene muy buena calidad en cuanto a materia seca digestible, por encima del 70% de digestibilidad, con un aporte de fibra que generalmente son recursos fibrosos, pero que están en sus menores datos de fibra o valores de fibra, y con muy buenas concentraciones de proteína que rondan en el primer crecimiento entre 20 y 14%, con un promedio de 14% de proteína, donde una vez que empieza a panojar, este tipo estos valores de proteína empiezan a caer. ¿Necesidad de pastoreo rotativo en sorgo? Sí, necesidad de pastoreo rotativo. Acá se muestra un ejemplo donde se evaluó en este trabajo la diferencia entre pastoreo continuo y pastoreo rotativo. Vemos que el pastoreo continuo, las ganancias de peso individual de los animales fueron mayores, pero la receptividad, digamos, novillo hectárea a día, fue menor y por lo tanto fue menor también la producción de carne. Lo que queremos remarcar con el tema de la necesidad del pastoreo rotativo es que tenemos que aumentar carga, tenemos que poner una mayor receptividad, resignar el aumento diario individual de ganancia de peso, pero que nos va a dar una mayor producción acumulada de carne por una mayor carga. En este caso, además de estos datos de producción de carne, es necesario el pastoreo rotativo porque nos hace un uso más eficiente y más homogéneo. Vamos a tener un mejor rebrote, digamos, posterior a ese pastoreo, gracias a la rotación cada 3, 4, 5 o una semana, digamos, de parcelas en el rotativo. ¿Qué intensidad, digamos, hasta dónde comer un sorgo forrajero? En este trabajo se muestra que en realidad si dejamos mucho remanente, disminuimos la carga, que es lo que estábamos hablando, que es lo que no queremos. En realidad queremos usar la carga más alta posible y dejar muy bajo remanente. Y aquí hay un punto donde deberíamos considerar en el tema del remanente, porque lo que evitamos al no dejar remanente, y una vez que se desarrolla el sistema radicular de los sorgos forrajeros, es que al no dejar remanente, es que le cambiamos la relación de evapotranspiración de la planta. Por lo tanto, en condiciones de sequía o condiciones de periodos secos, esto es beneficioso, ya que la concentración de azúcares y de reservas que se encuentran en esa biomasa que hoy comentábamos de radicular, hacen que
tengamos mejores rebrotes que dejando remanente. Por lo tanto, a mayor intensidad de pastoreo, mayor aprovechamiento, más homogéneo, se aprovecha más cantidad de hojas, se aprovecha gran cantidad de tallos, que muchas veces contamos esos tallos con concentraciones de azúcar. Por lo tanto, esto se logra con mayor carga, por lo tanto se logra tener mayor producción de carne. Tenemos algunos ejemplos zonales, 2 trabajos para la zona de Tres Arroyos, Barrow, un trabajo del ingeniero José Masigoye y el ingeniero Perea, donde ellos estuvieron probando la producción de sorgos forrajeros en pastoreo, de un sorgo forrajero azucarado, en combinación con suplementación con silo de cebada. Y lo que se ve en esta gráfica es, volvemos a ver la misma curva, ¿no? Del primer crecimiento, después en estado de floración, como un pico en la producción y un rebrote de menor producción. Y de los datos de este trabajo, solamente tomé la concentración de proteína en estos 3 momentos y volvemos a ver cosas similares, digamos. Alta concentración de proteína en el estado vegetativo, que el estado vegetativo en este caso es desde que nació hasta unos 50, 60 días, con una acumulación de forraje entre 1.800 y 2.000 kilos. No entrar antes, por lo que comentaba anteriormente, que en el caso del forrajero yo tengo que promover el desarrollo radicular para que después el rebrote posterior de ese aprovechamiento de ese sorgo sea exuberante, digamos, de ahí de donde va a sacar las reservas el sorgo. En floración la proteína se cae, y aquí donde tiene, digamos, que juega un rol fundamental la suplementación con un estado de sustitución, donde en esa suplementación los animales van a compensar todo lo que es la falta de proteína que no nos da el sorgo, pero sí que nos da el volumen. ¿Qué pasó con la performance animal en estos pastoreos de sorgos tempranos? Lo que se vio es que novicitos tuvieron ganancias importantes, como yo les comentaba anteriormente, de 880 gramos de peso diario vivo, mientras que los terneros, los que con ganancias de 513 gramos, para una recría, digamos, este es un dato que no está mal, podríamos estar un poquito por encima, 600 gramos, y acá donde jugó un rol fundamental, lo que tuvo que ver la suplementación a medida que iba cambiando el estado del sorgo. El sorgo forrajero en algún momento, como yo mostraba anteriormente, supera el consumo, digamos, de los animales, la tasa de crecimiento supera el consumo de los animales y nos empieza a sobrar forraje, pero ese forraje, como mostraba anteriormente, tiene la particularidad de ir perdiendo calidad. Por lo tanto, la suplementación proteica fundamentalmente juega un rol fundamental a tener en cuenta como herramienta en el aprovechamiento de los sorgos forrajeros. En la actualidad, o ya hace un tiempo, en lo que son los sorgos forrajeros tradicionales, aparecen los sorgos con estructura de nervadura marrón, digamos que esto es la característica visual, pero estos sorgos de nervadura marrón en realidad lo que presentan es un bajo contenido de lignina, y esto hace que aumente la lignina, es un componente antinutricional de los componentes del sorgo, y esto hace que los sorgos tengan mayor calidad, tanto en digestibilidad como en proteína. En base a esto, probamos durante 2 años en Adolfo Alsina, en Carué, con la ingeniera Erika Andrés, el aprovechamiento entre un sorgo común tradicional y el aprovechamiento de un sorgo BMR. Y lo que encontramos es que los sorgos BMR, hacia el final del periodo, en este momento donde empiezan a encañarse y a florecer, tienen mayor aprovechamiento, prácticamente un 12, un 14% más, tuvieron mayor aprovechamiento que los sorgos tradicionales. ¿Y qué pasa, digamos, qué pasó con la performance animal? En realidad,
tuvimos ganancias de 800 a 1 kilo de peso diario vivo en los animales que pastoreaban este tipo de sorgos, pero tuvimos mayor aprovechamiento y mayor performance en los sorgos BMR. Otro de los puntos donde creemos que están además las altas ganancias de peso, por eso también el pastoreo rotativo e intensivo, es en los azúcares que se generan, que genera el tallo de sorgo o que generan los sorgos dentro de su tallo. A medida, como dijimos, que los sorgos se pasan, que se encañan, pierden su condición de proteína, pero aumenta su condición energética, principalmente en azúcares solubles. Por eso hay que remarcar que aquí la suplementación con alimentos o con concentrados de distinta índole que tengan alta concentración de proteína, potenciaría la producción de carne, manteniendo o elevando los niveles de aumento diarios de peso vivo de los animales en pastoreo. Un poco para redondear el manejo de los forrajeros y como para ir concluyendo, proponemos la siembra temprana, por una cuestión para aprovechar temprano. En siembras tempranas, en muchos lados donde las temperaturas son bastante bajas, la propuesta es hacer una labranza convencional o a usar alguna herramienta que remueva o que deje poco rastrojo, porque la tierra desnuda en realidad tenemos evaluado entre 2 y 3 y 4 grados más que los lotes que presentan cobertura. Entonces le daríamos la condición de temperatura mayor a 15 grados, de esa condición que necesitamos para sembrar, y volvemos a repetir y a insistir en el tema de la profundidad de siembra para captar humedad, ya que el sorgo particularmente es una semilla que tiene el pericarpio, su envoltura de la semilla es bastante duro, y si las condiciones de humedad no son buenas, cuesta que empiecen a generar el proceso de germinación. Así que siembra temprana con estos tips, digamos, a tener en cuenta. Utilizaría lo que son sistemas de recría, insistiría en buscar, hoy están los cultivares de mayor calidad nutricional, como les mostramos, los BMR, que presentan mayor digestibilidad, y la combinación con materiales que presenten alta concentración de azúcar hacen que tengamos un cultivo de verano que gracias al mejoramiento que se ha ido dando en estos años, tenemos cultivos de verano o sorgos forrajeros de mejor calidad de lo que teníamos años anteriores. Entonces, insistir en esto, el valor de la semilla en realidad es un poquito superior, pero cuando lo trasladamos a producción de carne, que mejoramos todos los parámetros que estuvimos viendo, la verdad que no se justifica no pagar algún peso más esa bolsa de semilla. Entrar con alto volumen de forraje, recalcar este punto en que tenemos que primero, desde emergencia hasta el primer aprovechamiento, no solamente concentrarnos en la biomasa aérea, que debemos entrar ahí entre 1.500 y 1.800 kilos, sino concentrarnos en que ese sorgo, esa planta, ese cultivo, ese lote, tiene que generar alto volumen radicular que lo va a aprovechar el segundo rebrote. Altas cargas, pastoreo intensivo, rotativo, esto ya estuvimos viendo bastante y volver a remarcarlo. Y en rodeos recría, el primer aprovechamiento seguramente no vamos a necesitar suplementar, principalmente con proteína, pero ya para los segundos aprovechamientos o con sorgos ya encañados, donde sabemos y tenemos la certeza que pierden o bajan su concentración en proteína, la suplementación, principalmente que es de sustitución, es la herramienta que debemos utilizar para generar una buena producción y mantener la carga
en el aprovechamiento de estos recursos que son los sorgoforrajes. Y bueno, como les decía, tenemos evaluados producciones potencial de carne hoy de 350 kilos con todos todos estos tips y teniendo en cuenta lo que veníamos contando, donde hoy nos puede llegar a generar un ingreso bruto de $460, nada despreciable para un cultivo que generalmente está cubriendo un bache estival en zonas marginales, pero que además está generando un buen negocio en la producción ganadera, en la producción de carne. Bueno, muchas gracias y buena semana para todos, y mi agradecimiento nuevamente al Instituto de Promoción de Carne de Vacuna y a toda la gente de la organización de este evento.